Yo entiendo el dolor de su madre. Yo lloré con ella mirándole a la tele. Y yo decía, yo te entiendo y sé el dolor que estás pasando. Es una herida que nunca se va a poder sanar. Por más que nosotros tengamos 1000 hijos, el vacío que nos deja un hijo, ni uno de ellos lo cubre. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de un caso que sucedió el 1 de febrero del año 2018. Se le conoce como el caso de María Jimena, Jimenita o el monstruo de la bicicleta. Así que antes de comenzar con esta historia, los invito a que se suscriban a mi canal y me ayuden a compartir todas estas historias. Así que comencemos. Esta historia comienza en la comisaría de Canto Rey, ubicada en el distrito de San Juan del Lurigancho, donde abrieron un taller de manualidades por vacaciones. La idea era que los niños acudieran 2 veces por semana a estas actividades y es de esta manera como María Jimena se inscribe a estos talleres de manualidades para aprovechar mejor sus vacaciones. Es de esta manera como el 1 de febrero del año 2018 salió como todas las mañanas junto a su padre en el auto para dejarla en la puerta de dicha comisaría. Confiado, el papá de María Jimena se fue de la comisaría sin pensar en lo que estaría por ocurrir. Su padre la llevó en el auto hasta el lugar, pero no se fijó si María Jimena ingresó al recinto o no, porque en la entrada del lugar había muchos carros, por lo que no podía parquear al frente de la comisaría, sino que unos metros más adelante, y es por eso que él no se percata si María Jimena entra o no. Sin embargo, es algo que ha generado polémica, porque a pesar de que el personal de la comisaría niega que Jimena no fue a clases, las cámaras de seguridad muestran a Jimena saliendo del lugar más o menos a las 10 de la mañana. Es decir, a la hora en que terminaban sus clases. Al transcurrir las horas, Jimena nada que regresaba, por lo que era algo bastante extraño, porque María Jimena era muy apegada no solamente a su mamá Diana, sino también a su papá Jorge. Jimena se caracterizaba por ser una niña bastante tímida y no le gustaba hablar con extraños. Es por eso que era algo inusual que María Jimena se demorara tanto en llegar. De inmediato los familiares empiezan a buscarla y acuden a la comisaría y se llevan la gran sorpresa, pues en la lista de asistencia aparecía que María Jimena no había ido a clase. Rápidamente la noticia de que una niña de apenas 11 años había desaparecido corrió rápido en las calles peruanas. Sin embargo, la policía no se esforzó en las primeras horas por encontrar a Jimena. Los familiares de Jimena estaban muy frustrados porque las autoridades no le estaban ayudando, así que ellos deciden buscar por su propia cuenta, y es de esta manera que se dan cuenta que habían unas cámaras de seguridad donde se había registrado la salida de María Jimena. Jimena salió a las 10 de la mañana, por lo que contradecía la versión de la comisaría, pues ellos seguían afirmando que Jimena no había entrado a clases. En estas cámaras se logra ver a 2 hombres. En un principio fueron catalogados como sospechosos, pues uno iba caminando detrás de Jimena y el otro estaba en una bicicleta. En otra cámara de seguridad se ve a Jimena caminando por un parque y de nuevo aparecen los 2 hombres de la primera grabación, pero el que estaba caminando sigue derecho y pierde su rastro. Es decir, que el único sospechoso que se tenía hasta ahora era el hombre que aparecía en la bicicleta. Es de esta manera como deciden revisar las grabaciones de horas anteriores y se dan cuenta que no era la primera vez que pasaba, sino que el hombre ya había pasado varias veces por el mismo lugar. Sin embargo, para el 2 de febrero, entre las 5 y las 6 de la mañana, una persona que estaba manejando una moto se encontró algo bastante horrible en una calle bastante solitaria llamada Jorge Basadre en Canto Rey. Vio que algo estaba abandonado. Él dice que vio como un bulto, pero además de eso que estaba prendido en fuego, por lo que llamó su atención. Él va, lo mira de cerca y se da cuenta que se trataba de una menor, así que de inmediato llama a la policía para que trajeran un extintor, pensando que quizás había vida todavía, pero cuando logran apagar el fuego pues no habían signos vitales y se dan cuenta que se trataba de la menor María Jimena. De inmediato se realizó la autopsia, donde se demostró que ella murió por asfixia mecánica por ahorcamiento, probablemente con una soga. Tenía hematomas en todo el cuerpo y una herida en su pierna derecha, quemaduras en el rostro, cuerpo y pies.
y además había sido abusada sexualmente. Gracias a las cámaras de seguridad se pudo identificar a la persona de la bicicleta llamado César Alba Mendoza. Era conocido como drogadicto de la zona que frecuentaba la comisaría, quien además ya tenía varios antecedentes por delitos sexuales y por tráfico de drogas. Él tenía acceso a la comisaría porque era informante de esto, es decir, era un hombre que era de confianza para la comisaría. Al día siguiente se realiza un allanamiento en una casa ubicada más o menos a unos 5 metros donde se encontró el cuerpo. Esta casa le pertenecía a los papás de César, pues era alquilado por estos, pero aquí no vivía César, sino que frecuentaba bastante a sus papás. Es en esta casa donde se encuentra una bicicleta. Y además en la habitación donde dormía César encontraron restos de sangre y en el lavamanos del baño también encontraron restos de sangre que pertenecían a Jimena. De una empezaron la búsqueda de César porque alcanzó a fugarse y finalmente fue capturado en una zona rural de Ica, a donde había llegado con el propósito de huir hacia el sur. Y gracias a la información de testigos se pudo dar con el paradero y finalmente fue capturado el 4 de febrero del año 2018, negando lo que le estaban imputando. Después de un largo interrogatorio, César logra confesar que era lo que había realizado ese día, y es que él había ideado este crimen ya varios meses atrás, pues había dado cuenta que la menor era demasiado tímida y que no le gustaba hablar con extraños. Así que el día en que el papá no la fue a recoger, aprovechó esa oportunidad para cometer su crimen. Él dice que la persiguió durante unos metros y, estando ya sola la menor, atropelló a Jimena con su bicicleta. Obviamente Jimena se asustó porque tenía un golpe bastante fuerte en su pierna, así que César se aprovechó de su inocencia y le dijo que le iba a llevar a la comisaría para que ahí la revisaran, y es de esta manera como la menor se sube a la bicicleta. César, una vez ya estando con la menor en la bicicleta, da 2 vueltas por el parque, que es lo que se alcanza a ver en las cámaras de seguridad, pero lo que estaba haciendo era revisando si alguien lo había visto. De inmediato lo que hace César es llevarla a un lote baldío donde habían como unas construcciones, y entre esas construcciones había un cuarto pequeño con un inodoro. Es en este cuarto abandonado donde abusa en repetidas ocasiones de Jimena. Jimena empieza a gritar, empieza a defenderse, por lo que César no la podía controlar, y es en este momento donde decide estrangular a la menor. Lo que hace es poner a la menor en un costal, se lleva ese costal hasta la casa de los papás y la mete debajo de la cama. Él sale a hacer sus vueltas del día y en la noche vuelve y duerme con el cadáver. Al día siguiente ya deja el costal afuera de su casa a unos 5 metros y le prende fuego hasta que finalmente el taxista encontró a la menor. De inmediato en todo Perú se realizaron marchas para exigir la justicia y una pena considerable contra César, y se le dictaron 9 meses de detención preventiva, meses en que la fiscalía iba a reunir las pruebas, pero en ese tiempo César cambió su versión de los hechos varias veces y se dice que lo hizo con el fin de que se cumplieran esos 9 meses para salir en libertad mientras se llegaba a su juicio. En una de sus tantas versiones dijo que él no había actuado solo, pero que solamente iba a confesar el nombre de la otra persona si le daban garantías de que él iba a estar bien. Es decir, que la sentencia que iba a cumplir no tenía que ser en Lima. Y otra versión que dio es que dijo que efectivamente él se había atropellado a la menor a propósito, pero que la menor había muerto era a causa de ese golpe. Todas estas versiones fueron descartadas por la autopsia y por las cámaras de seguridad, por lo que la primera versión que dio César fue la correcta. Finalmente a César se lo llevó al penal Cerro del Pasco, que no quedaba en Lima sino a unas 5 horas. Y las audiencias se realizaron por videollamada, pero tuvieron varios inconvenientes por la mala señal. Y lo que temían es que se cumplieran los 9 meses y como no había llegado sentencia podía salir en libertad. Sin embargo, los abogados de la familia de Jimena solicitaron 9 meses más de prisión preventiva.
Y es de esta manera como el 30 de diciembre del año 2018 se dio a conocer la condena contra César y le dieron 2 cadenas perpetuas. Llegamos al final de este caso que sin duda alguna sigue marcando Perú y en general todos los países, pero la crítica en general que se le hizo a este caso es que es un crimen que se pudo haber evitado, pues César ya tenía antecedentes por delitos sexuales y por tráfico de drogas. Así que llegamos al final de esta triste historia, pero no olviden suscribirse, activar la campanita y ayudarme a compartir todas estas historias, así que nos vemos.